Hola chicos y chicas de la electiva de Geometría 3D. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que son las homotecias. Una vez habiendo estudiado bien el tema de los vectores, conociendo bien sus atributos y sabiendo operar con ellos, en el curso vamos a hacer cosas con vectores. Y una de las primeras cosas es mezclar el concepto de homotecia con el concepto de vector. Para ello, en la sesión de esta oportunidad, vamos a recordar lo que es una homotecia a nivel euclidiano y a nivel vectorial. Las homotecias tienen estrecha relación con lo que son las transformaciones isométricas, la traslación, la rotación y la reflexión. Con la diferencia de que la homotecia no es una de ellas, no es una transformación isométrica, porque la homotecia sí cambia el tamaño de la figura. No cambia su forma, pero sí cambia su tamaño. La homotecia está por lo general vinculada a ejemplos prácticos como son los proyectores, en donde al tomar una figura se agranda, pero también se puede achicar, dependiendo de cómo nosotros trabajamos y definamos dicha homotecia. ¿Qué es lo importante? Que para hacer una homotecia nosotros vamos a necesitar tres cosas. Primero, la figura. Segundo, un punto de homotecia, que también podemos decirle centro de homotecia. Y finalmente, un factor. O sea, ese factor nos va a decir qué tan grande, pequeña, etcétera va a ser nuestra homotecia. Veámoslo con un ejemplo. Aquí yo tengo un triángulo ABC puesto en el espacio del plano y queremos hacer una homotecia. Ya tenemos la figura, pero necesitamos un centro, este centro de homotecia. Y lo voy a definir, digamos, por aquí. Lo voy a llamar O. Y ahora necesitamos un factor. ¿Ya? Ese factor siempre es un número. Y vamos a decir que nuestro factor de homotecia en este caso va a ser lambda igual a 2. Y vamos a ver qué significa que nuestro factor de homotecia sea lambda igual a 2. Para realizar la homotecia, lo que uno hace es medir la distancia que está desde el centro de homotecia a cada uno de los vértices de la figura, para así replicar el efecto de la homotecia en toda la figura. Por ejemplo, voy a medir esta distancia desde el centro hasta A, y así lo voy a hacer con cada uno de los otros trazos, desde B y C. Y ahora esta distancia la vamos a multiplicar por 2, que es el factor. Si el factor fuera 5, lo multiplicamos por 5. Si el factor fuera menos 1, lo multiplicamos por menos 1. Y desde el mismo centro vamos a nuevamente contar o medir esta distancia. Teniendo esta distancia al doble sería más o menos hasta aquí. Así que prolongamos y esto nos va a definir el punto A'. Tomamos la distancia con B, esa misma distancia, la prolongamos y nos va a definir el punto B', y lo mismo con C. La distancia, entonces quiero el doble, nos va a definir C'. Y para finalizar la construcción, unimos los vértices y ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la misma forma de la figura, pero ahora está 2 veces más grande. Se ha duplicado su tamaño con respecto a este centro. ¿Ya? Es un ejercicio muy interesante ir variando este centro y manteniendo el factor y viendo cómo son las diferentes figuras. Y eso es el juego que muchas veces uno hace cuando proyecta cosas, de alejar el proyector, de acercar el proyector para cambiar el tamaño de la imagen. Sin embargo, la homotecia también se puede realizar en un plano cartesiano sin ningún tipo de problema. El mismo tipo de homotecia. Y al realizarla en el plano cartesiano podemos aprender que hay ciertas propiedades que se cumplen. Por ejemplo, tenemos el mismo triángulo ABC y ahora estamos en un plano cartesiano. Y va a pasar algo muy particular cuando nosotros elegimos el centro como el origen del plano, el 0, 0. A dejar ahí como centro O. Y la homotecia, tal como lo mencioné sutilmente, este factor puede ser un número real cualquiera.
¿ya? Puede ser negativo, puede ser positivo. Entonces, ya que aquí hay un ejemplo con un número positivo, veamos aquí un ejemplo con un número negativo. Mejor dicho, hagamos ahora que lambda sea, por ejemplo, -1. Cosa importante. Volvemos a hacer exactamente el mismo proceso. Ahora lo voy a hacer todo con verde. Primero tomamos la distancia del centro a cada uno de los tres vértices. Desde el centro hasta A, desde el centro hasta B y desde el centro hasta C. Y ahora esto nos dice -1. ¿Cómo interpretar un número negativo en las homotecias? Es simplemente tomar esta misma distancia, pero ahora al sentido contrario. Y aquí empiezan a entrar los vectores. Lo positivo mantiene el mismo sentido y lo negativo se toma un sentido contrario. Por lo tanto, esta distancia OA lo vamos a tirar hacia acá. Y ahí vamos a tener nuestro punto A'. Hacemos lo mismo con la distancia B. Tomo esto, lo alargo, me tiene que quedar aquí. B', y finalmente la distancia de C' va a tener que llegar por acá. Uno los puntos y tenemos el triángulo con la misma forma, pero ahora está invertida. Y ojo que no está ni duplicada ni disminuida, es exactamente la misma forma, pero hay una especie de simetría producto de que la homotecia es negativa. ¿Qué es lo importante de acá? Percatarse en que hay una relación ahora un poco más analítica, precisamente porque estamos en el plano cartesiano. Veamos las coordenadas de los vértices. Por ejemplo, las coordenadas de A son 1,2. Las coordenadas de B son 3,1. Y las coordenadas de C son 2,4. ¿Y qué pasó? Tenemos que las coordenadas de A' son -1. Se lo voy a anotar con verde. -2. Las coordenadas de B son -3, -1. Y las coordenadas de C son -2, -4. Espero que recuerden la relación que hay aquí. Pero podemos notar que como era el factor -1, todos los números fueron multiplicados por este -1. Es decir, hay una multiplicación del tipo escalar. Entonces, ¿cómo funciona la homotecia vectorial en términos un poco más concretos y formales? Lo que ocurre es que lo que uno dice es que desde el centro de homotecia al vértice de la figura vamos a trazar un vector, que podría ser un vector v. Y a ese vector vamos a aplicar el producto por escalar. Por lo tanto, para pasar desde A hasta A', lo que vamos a decir es que vamos a tomar lambda por nuestro vector b, o sea, -1 por el vector que va a tener las coordenadas 1, 2, y eso va a ser -1, -2. Así que por lo tanto, nuestro vector b', que nos va a decir cuáles son las nuevas coordenadas del vértice, va a tener precisamente coordenadas -1, -2. Que sería el vector b'. De modo que una homotecia vectorial ustedes podrían hacerla prescindiendo del plano cartesiano, porque ya sabemos que necesitamos simplemente las coordenadas, ya sea de la figura o representadas como vector, y el factor que va a ejercer una multiplicación por escalar. Entonces podemos hacer un ejemplo de lo que sería la homotecia vectorial. ¿Cómo sería esto? Consideremos un cuadrilátero ABCD tal que sus vértices son los siguientes. A es 1, 1, B es 3,2, C es 2,5
y D es 4,7. Y podemos aplicar un factor cualquiera en este momento, por ejemplo el factor 3. Si lambda es igual a 3, determinar los vértices de la figura resultante. ¿Cómo hacemos esto? De lo que hemos visto en el trabajo vectorial de la homotesia, basta con tomar ahora estos 4 puntos que son vértices, interpretarlos como vectores desde el origen, ¿ya? Determinar los vértices de la figura resultante. Si la homotesia tiene centro en el origen. Eso es tremendamente importante. Lo que acabamos de descubrir aquí solo funciona si el centro de la homotesia es en el vértice, es en el origen del sistema, perdón. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos decir que el vector B, que va desde el centro hasta el vértice A, es el vector 1, 1. Va a haber un vector U de coordenadas 3, 2, un vector W de coordenadas 2,5 y otro vector X de coordenadas 4,7. ¿Qué es lo que hacemos ahora entonces? Lo que hacemos es precisamente utilizar una multiplicación por escalar. Entonces decimos que vamos a multiplicar por el escalar lambda igual a 3 y nos queda que el vector v' va a ser lambda por el vector v, o sea, va a ser 3 por el 1, 1 y eso va a ser 3, 3. El vector u' va a ser 3 por el vector 3, 2, así que por lo tanto eso nos va a dar 9, 6. El vector w' va a ser multiplicar 3 por 2, 5, lo que nos va a dar 6, 15. Y el vector x' va a ser 3 multiplicando el vector 4, 7, o sea 12, 21. Y aquí nosotros ya tenemos de forma vectorial las 4 coordenadas de la figura resultante. Y para finalizar el ejercicio, escribimos dichas coordenadas como puntos, que es lo que nos piden, determinar los vértices de la figura. Por lo tanto, A' va a ser el punto 3,3, B' va a ser el punto 9,6, C' va a ser el punto 6,15 y D' el punto 12,21. Importantísimo notar que en este ejercicio no hemos ocupado el plano cartesiano ni hemos tenido que realizar la homotesia midiendo las distancias y todo lo que vimos anteriormente. Y ese es precisamente el objetivo que tiene la homotesia vectorial, que ustedes puedan interpretar los puntos como vectores, siempre y cuando la homotesia tenga centro en el origen, y el factor de homotesia va a ser un escalar que va a ir a multiplicar cada uno de estos vectores.